22 horas con 18 minutos. Continuamos con el orden del día. Señor secretario, le instruyo que siga con el desahogo del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación al nombramiento de Dirección de Desarrollo Urbano al técnico en edificación Alberto Jesús Hinojosa Garduño, celebrado en la 8ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de marzo del año 2019. Señores regidores, solicito su comprensión para que el punto número 9 se difiera, por favor. De acuerdo. Muchas gracias. Señor secretario, le instruyo siga con el desahogo del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, a la aprobación del nombramiento de Dirección de Desarrollo Urbano al ciudadano Juan Manuel García Pedraza. Pues como en el caso anterior, tampoco aplica porque como se dividió el punto número 9, no causa efecto al número 10. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Señor noveno regidor. Queda derogado. Okay. Muchas gracias. Señor secretario, le instruyo siga con el desahogo del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la revocación del nombramiento de Dirección de Ecología y Medio Ambiente a la ciudadana Azucena Balbuena Velázquez, celebrado en la sesión 8ª ordinaria de Cabildo de fecha 1 de marzo del 2019. Muy bien. Una vez hecha la moción del punto, solicito al señor secretario usted proceda a recabar la votación. Con gusto, señor presidente. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor emitan su voto levantando la mano. Quienes se encuentren a la negativa. Quienes se encuentren por la abstención. Gracias. Señor presidente, me permito informar que el punto ha sido aprobado por mayoría de votos, desprendiéndose del mismo el siguiente acuerdo. Se aprueba la revocación del nombramiento de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente a la ciudadana Azucena Balbuena Velázquez, celebrado en la sesión 8ª ordinaria de Cabildo de fecha 1 de marzo del 2019. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de aprobación. Muchas gracias, señor secretario. El estudio siga con el desahogo del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación al nombramiento de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente al ciudadano Óscar Mata Linas. No sé si hay algún comentario por parte de los señores regidores. Muy bien, muchas gracias. Una vez hecha la moción de punto, solicito al señor secretario usted proceda a recabar la votación correspondiente. Claro que sí. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor emitan su voto levantando la mano. Quienes se encuentren por la negativa.
Me permito informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos, desprendiéndose del mismo el siguiente acuerdo. Se aprueba el nombramiento de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente al ciudadano Óscar Matalinas. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. Que siga con el desahogo del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación a la revocación al nombramiento de la Consejería Jurídica Consultiva del licenciado Manuel Garduño Ramírez por declinación del cargo, celebrado en la sesión octava ordinaria de Cabildo de fecha 1 de marzo del 2019. Muchas gracias. Así como lo comenta, nos giró un oficio a cada uno de los regidores, el licenciado Manuel Garduño Ramírez, que declina a la Consejería Jurídica. Entonces, por eso así está el punto del orden del día. No sé si hay algún comentario. Gracias, señor presidente. La palabra del octavo regidor. Gracias, señor presidente. Entonces, estaríamos en consecuencia de que él continuaría como auxiliar en la parte jurídica. No va a tener ningún otro movimiento. No. Solo declina el nombramiento que se había hecho en esa fecha de 1 de marzo. Sí. Gracias, señor presidente. España. Muchas gracias, regidor. Una vez hecha la moción al punto, señor secretario, le solicito a usted proceda a recabar la votación correspondiente. Con gusto, señor presidente. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor emitan su voto levantando la mano. Quienes se encuentren a la negativa. Gracias. Me permito informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos, desprendiéndose del mismo los siguientes acuerdos. Se aprueba la revocación al nombramiento de la Consejería Jurídica del licenciado Manuel Garduño Ramírez por renuncia al cargo, celebrado en la sesión octava ordinaria de Cabildo de fecha 1 de marzo del año 2019. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. El estudio siga con el desahogo del orden del día. Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación al nombramiento a la Consejería Jurídica Consultiva a la ciudadana Karen Aimé Echeverría Sánchez. No sé si tengan algún comentario, señor regidores. Muchas gracias. Una vez hecha la moción del punto, solicito al señor secretario usted proceda a recabar la votación correspondiente. Claro que sí. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor emitan su voto levantando la mano. Quienes se encuentren por la negativa. Muchas gracias. Señor secretario, le instruyo que siga. Perdón. Señor presidente, me permito informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos el punto mismo que se desprende del siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el nombramiento a la Consejería Jurídica Consultiva a la ciudadana Karen Aimé Echeverría Sánchez. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. Le instruyo que siga con el desahogo del orden del día. Me permito informarle que el siguiente punto del orden del día es el relativo al
análisis, discusión y en su caso aprobación a la revocación al nombramiento del encargado de despacho de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Unidad de Transparencia al ciudadano Ralph Bastida Muñoz. No sé si hay algún comentario, señores regidores. Muchas gracias. Una vez, ok. En uso de la palabra, el primer regidor. Solamente para hacer hincapié que deja de ser encargado. En uso de la palabra, el noveno regidor. Gracias, señor presidente. En este caso, entonces, bueno, ya se aprobó el orden del día, ¿sí? Aquí yo digo que hubiera sido en un solo punto nada más la ratificación del director, ¿no? Porque como tal, estamos dejando a Céfalo la dirección en el momento que se toma, hasta que se tome la decisión de darle la titularidad. Pero ya se aprobaron, bueno, ya se aprobó así. En uso de la palabra, la quinta regidora. Sí, nada más Cuarta regidora, perdón. Esa era, señor presidente, que ya nada más era para ratificar que se queda como director. Sí, ya serían ya sería, ese es el punto número 15, entonces ya el punto número 16 ya sería. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, señor secretario, para que usted proceda a recabar la votación. Claro que sí, señor presidente. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor emitan su voto levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentren a la negativa. Muchas gracias. Me permito informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos, desprendiéndose del mismo los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba la revocación al nombramiento de encargado de despacho a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y de la Unidad de Transparencia al ciudadano Ralph Bastida Muñoz. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Gracias, señor secretario. Esto yo siga con el desahogo del orden del día. Claro que sí, señor presidente. Le informo que el siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento de titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Unidad de Transparencia al ciudadano Ralph Bastida Muñoz. No sé si hay algún comentario por parte de los señores regidores. Ok, muchas gracias. Una vez hecha la moción del punto, solicito al señor secretario que proceda a recabar la votación correspondiente. Gracias. Solicito a los integrantes del Cabildo que quienes se encuentren a favor emitan su voto levantando la mano. Quienes se encuentren a la negativa. Gracias. Me permito informarle que ha sido aprobado por mayoría de votos, desprendiéndose del mismo los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba el nombramiento de titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y de la Unidad de Transparencia al ciudadano Ralph Bastida Muñoz. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. Esto yo sigo con el desahogo del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la toma de protesta de los titulares de área aprobados. Señor secretario, me instruyo, siga con, bueno, pues aquí ya sería para que pasen a tomar protesta. Los invito a los señores, señor presidente, es más, si quiere dejar 5 minutos para donde se juntan. Siendo Marco, Ralph, las 22 horas con 33 minutos, hacemos un receso, por favor. Marco, Ralph.